Yo espero que sea el comienzo, yo espero que sea la primera piedra, que sea un mensaje transmitido a muchos corazones, que permita a todos los hombres de Colombia buscar una interlocución por la paz. La paz que es posible, que es deseable, que es necesaria, que es urgente. Jaime Arocha es doctor en antropología de Columbia University de la ciudad de Nueva York. Fue ganador de la Rockefeller Visiting Fellow University of Florida en 1996. Hace parte del proyecto UNESCO La Ruta del Esclavo. Sus estudios se enfocan en la transformación y relaciones de los pueblos afroamericanos, políticas de inclusión étnica nacional, violencia rural, resolución de conflictos homoétnicos y heteroétnicos e historia práctica de la antropología. ¿Podría decirme cómo y por qué, cómo y en qué condiciones llegó usted al proceso de paz con el grupo M19? Yo había sido miembro de la Comisión Especial de Estudios de la Violencia en Colombia, que convocó en 1987 el presidente Barco. Hice parte de esa comisión con Eduardo Pizarro, León Gómez, Gonzalo Sánchez, Carlos Miguel Ortiz, Darío Fajardo, el general Anaya, Carlos Eduardo Jaramillo, y teníamos el propósito de hacer un diagnóstico de las causas de la violencia que ocurría hasta entonces y debíamos proponer un conjunto de medidas para evitar esa violencia. De ahí salió, nosotros nos propusimos publicar el libro Colombia, Violencia y Democracia. A mí me correspondió el capítulo referente a violencia contra minorías étnicas, basado en mi propia investigación y en memorandos que contratamos con Adolfo Triana y con Reyes Posada. Y a partir de ese trabajo, estudiantes de la Universidad Nacional que conocieron ese trabajo consideraron que ellos podían hacer contacto con la comandancia del M-19 cuando ya estaba desmovilizado en Santo Domingo y vincularme al proceso de paz con ellos con el fin de ampliar la visión del M-19 sobre el problema de los pueblos étnicos de Colombia. En particular, porque los indígenas han sido siempre más conocidos y tenidos en cuenta, pero en particular el problema, sobre todo el problema territorial que enfrentaban por ese entonces los pueblos de ascendencia africana. Y ahora que usted menciona a los estudiantes de la Universidad Nacional, sus estudiantes, ¿cómo influyó en la juventud de ese entonces la mentalidad de los militantes del M-19? Bueno, varios estudiantes de nuestro departamento hacían parte del M-19, quizás entre las personas que yo conocí la más importante fue María Eugenia Vázquez, quien escribió un libro sobre la forma como entró al M-19 y su militancia. En ese libro, ese libro se llama Bitácora de una militancia, ha sido traducido a varios idiomas y fundamentalmente lo que resultó atractivo era una guerrilla, digámoslo, fresca, amorosa, totalmente por fuera de los cánones ortodoxos de la izquierda más afiliada con el Partido Comunista Colombiano. Tengas en cuenta que buena parte de los comandantes del M-19 eran disidentes de las FARC y que su disidencia precisamente se debió a que no estaban de acuerdo con esos moldes tan rígidos y ortodoxos de esa guerrilla. Y pues desde el comienzo debemos recordar muy bien. Grabando. Por último, le quisiera preguntar, en la actualidad Colombia pasa por un proceso de paz con las FARC. ¿Cuáles son las
mayores diferencias que se presentaron. Voy a hacer un análisis comparativo breve sobre el proceso de paz con el M-19 y el proceso de paz que vive Colombia ahora con las FARC. Bueno, eso sí son dos cosas inconmensurablemente distintas. Primero que todo, pues las FARC es una organización muchísimo más grande de lo que fue el M-19. Tiene una tradición, aquí dicen un conflicto de 50 años, realmente se remonta a años muy anteriores a las luchas campesinas en el Tolima y en el Cauca de los años 20. Y pues hay un registro, es decir, el M-19 fue una guerrilla fundamentalmente urbana, las FARC son una guerrilla que tiene un origen campesino y una lucha por la tierra muy significativa, y en ese sentido unas formas de represión del Estado terribles que llevaron a la radicalización, a la transformación de ese grupo de insurgentes en una guerrilla comunista. Es decir, si no hubiera, y eso lo ha dicho mucha gente, si no hubiera habido los bombardeos de las llamadas repúblicas independientes y esa represión tan terrible de los años 60, nosotros no estaríamos en donde estamos. Primero que todo, el volumen de personas involucradas. Segundo, la ortodoxia y la inflexibilidad de las posiciones es muy importante. El M-19 era una gente mucho más maleable, eran en su mayoría universitarios, gente muy educada. Yo no estoy diciendo que los de las FARC no sean educados, eso no lo sé, pero hay una diferencia entre el entrenamiento de los unos y de los otros. Y con respecto a las comisiones que nacieron con el objeto de apoyar ambos procesos, pues hay unas diferencias muy grandes. La Comisión de Estudios de la Violencia en Colombia, que antecede el proceso de paz con el M-19, pero que está muy relacionado con ese proceso. Es decir, porque nosotros como comisionados tuvimos enormes y cercanas relaciones, por ejemplo, con Rafael Pardo, en ese periodo, con Chucho Bejarano, que después fue asesinado por las FARC. Esa comisión, desde un comienzo, se propuso producir una publicación que fuera de impacto en la opinión pública. ¿Qué quiere decir eso? Que funcionó como comisión. Nosotros nos reuníamos entre cada 8 y cada 15 días a repasar los trabajos investigativos que estábamos llevando a cabo y para discutir con los demás miembros el desarrollo de nuestros escritos, para poder constatar que eran digeribles, que iban a llegar a públicos amplios. Y después tuvimos 3 grandes seminarios de la comisión para perfeccionar el documento final, que se publicó inmediatamente después nosotros terminamos las sesiones. Y en ese sentido, muy importante el énfasis sobre los pueblos étnicos de Colombia que hay en esa comisión. La Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, que se pone a funcionar por acuerdo de los negociadores en La Habana, ambos negociadores en La Habana, es una comisión muy distinta, no funcionó tanto como comisión, no se reunió sistemáticamente. La primera comisión, en uno de los compromisos era no adherir ni a ideologías ni a marcos teóricos, sino basarnos en información empírica sobre lo que estaba pasando. La Comisión Histórica del Conflicto es mucho más ideologizada, tiene unos componentes teóricos muy densos, y las 809 páginas que produjeron pues son tremendamente difíciles de leer. Esa no es un conjunto de recomendaciones para todo el mundo, y desde el punto de vista de la antropología, pues para mí lo más grave es que no tiene en cuenta para absolutamente nada el problema de los pueblos étnicos en Colombia, sobre que son problemas muy serios, porque ambos incumben a la territorialidad amenazada, no desde ahora, sino prácticamente desde los años de la colonia. Entonces, y si no se resuelve un problema tan viejo ahora, pues y muy difícil. En cambio, en la Comisión de Estudios de la Violencia sí se hicieron unas propuestas que en gran medida se ponen en marcha mediante la reforma constitucional del 91.
Entonces es muy importante tener en cuenta que está comisión, proceso de paz con el M-19, mesas de concertación y análisis. Luego hay otro conjunto de procesos que nutren lo que va a ser la reforma constitucional y luego viene la reforma constitucional, ¿sí? Pero es muy importante esa secuencia, que implicaría diferencias muy radicales con respecto a lo que está sucediendo hoy. En 1985, un comando del movimiento guerrillero M-19 se toma por asalto la sede del Palacio de Justicia. Detrás de este cruento episodio está Pablo Escobar, con el fin de presionar la caída del tratado. Durante 2 días, Colombia asiste a la más violenta y despiadada acción de la guerrilla. Su objetivo, enjuiciar al presidente Belisario Betancourt. El motivo, vengar lo que el M-19 considera una traición del primer mandatario a los procesos de paz. Ante la opinión pública, inmediatamente. Es urgente, es de vida o muerte. ¿Con cuántas personas más está usted como joven? Estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personal subalterno. Pero es indispensable que cese el juego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Es urgente, es de vida o muerte. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no siente el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y el que está sonando los tiros. Cuando entra en este piso nos morimos todos, sépalo. ¿O quién esté afuera? Yo sé que salieron varios magistrados, no sé si tal vez esté entre ellos. Por lo menos 11 de las personas que salen con vida son torturadas, asesinadas y sus cuerpos desaparecidos por el ejército. Entre ellos los trabajadores de la cafetería cuyos familiares hacen durante más de 20 años una peregrinación sin fin para hallar los cuerpos de sus seres queridos. Blindado 21 a H6. El informe con el cual se cierra la investigación ordenada por el gobierno afirma que hubo errores protuberantes en el levantamiento e identificación de los cadáveres. Varios testigos militares afirmaron que el comandante de la brigada fue quien ordenó juntar todos los cadáveres en el primer piso. Innumerables problemas surgieron entonces, pues a pesar de la buena voluntad de quienes los trasladaron, no tenían ni experiencia ni conocimiento para tan delicada tarea. Por ejemplo, dejaron abandonadas en el baño y otros lugares prendas de vestir y varios elementos que hubieran sido definitivos para la posterior identificación. Mire, todos nosotros pedimos, mandados por el propio señor Amarales, gritando a voz en cuello, desde el sitio donde estábamos: somos rehenes, no sigan disparando, sálvenos la vida, manden un emisario, quieran el diálogo, conversen, no nos sacrifiquen, miren que somos padres de familia, miren esto, tengan piedad de nosotros. Pero no, nuestras voces se oyeron pero no se escucharon. El holocausto del Palacio de Justicia deja 89 personas muertas, entre ellas 11 magistrados de las altas cortes, 11 desaparecidos y miles de